Dios nos llama a que se le den instrucciones a los hijos. Y no me quiero meter en un asunto muy académico de lo que es la instrucción, porque se puede pensar que la instrucción tiene que ver con la educación. Y aunque van de la mano, no son necesariamente lo mismo. Muchos mandamos a la escuela a nuestros hijos para que sean educados o instruidos, pero solamente van a ser educados o instruidos en ciertas cosas. Perdón que parezca lacerante, pero hoy con los nuevos planes que hay para la educación en México van a ser instruidos incluso en asuntos para que se hagan más ateos y se hagan más perversos. La instrucción hoy está peor que nunca, pero la instrucción sabia, la instrucción espiritual, la instrucción para que se hagan hombres y mujeres dignos de Dios y de su prójimo, no lo va a dar la escuela. Esa es nuestra. Entonces Dios está hablando de la instrucción que se necesita, lo dice claramente, a los hijos. A los hijos. Y pensando en esto, hermano, Dios quiere que nosotros le demos una ideología a nuestros hijos. Dios quiere que le demos un adoctrinamiento a nuestros hijos. Dios quiere que le demos un panorama, una cosmovisión a nuestros hijos. Y eso es un llamado enorme, enorme, hermano. Pero como es para los hijos, ¿cuál puede ser el modelo de un padre instruyendo a sus hijos? ¿Cuál es el modelo? Y hermano, la Biblia es vasta, pero yo quiero compartir contigo solo un pequeño fragmento de esa instrucción que como hijos de Dios estamos llamados a conocer y como padres a compartir. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 9. Vamos a leer desde ahí ahorita. Es solo esta bendición para los circuncisos o también para los incircuncisos. Para que entendamos bien de qué está hablando Pablo, los circuncisos son los judíos. Los incircuncisos son todos los demás, los gentiles. Porque decimos, pon atención, a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Está hablando de la bendición de Abraham. Ahorita voy a decir algunas cosas, pero pon atención. ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. ¿Qué significa eso? Te lo voy a explicar. Pero Abraham tuvo un encuentro con Dios cuando todavía Abraham no era judío. Ok. Para que fuera padre, pon atención, ese es el versículo central de toda la porción. Para que fuera padre. Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. ¿Pusiste atención? ¿Tú eres circunciso o incircunciso? Incircunciso. Entonces, si tú eres incircunciso y has llegado a entender o a conocer la bendición de Abraham, entonces eres llamado hijo de Abraham. Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidado. ¿Tú has creído sin ser circuncidado? ¿Has sido llamado a ser pueblo de Dios sin ser circuncidado? Entonces eres hijo de Abraham. A fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. Esa es una palabra interesante. La palabra imputación se refiere cuando se le dan, se le entregan o se le depositan. Es una palabra legal. Se le depositan a alguien algo que no son de él,
pero son como, se le dan como que si fueran de Él. Entonces, hermano, su justicia les fue imputada, es decir, recibieron algo que no era de ellos por mérito propio, sino era de alguien más. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces aquí ya habla de los judíos, pero también de los que son incircuncisos, pero les da una salvedad o una condición a los judíos. Abraham es padre de los circuncidados, es decir, de los judíos, siempre y cuando tengan la fe que él tuvo cuando él era incircunciso. ¿Qué significa eso? Que los judíos no son salvos por ser judíos, que los judíos no son salvos por ser circuncidados, son salvos siempre que tengan la misma fe que tuvo Abraham antes. ¿Qué poder tiene ese periodo abrámico antes de ser circuncidado? Ok. Ahorita vamos a explicar. Sino que también siguen los pasos de la fe. Siguen los pasos de la fe. Cuando Abraham era incircunciso. Solo digamos algo, nadie absolutamente es salvo, a menos que tenga fe en Cristo Jesús. Sean judíos o sean gentiles. Así que si alguien piensa es que el pueblo de Israel es salvo solo por ser pueblo de Israel, no, señores. Si alguien sigue pensando así, hermano, está leyendo algo equivocado, pero no es la Biblia. Los judíos son salvos siempre que tengan fe. ¿Cuál fe? La de Abraham. Y Abraham tuvo fe en la promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Un Salvador. Por eso es por fe. Por eso es por fe. Para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, que son los circuncidados, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual, subraya, el cual es padre de todos nosotros. Si Él es padre de todos nosotros y un padre tiene que dar instrucción a sus hijos, entonces vale la pena mirar qué instrucción nos da Abraham como padre de todos nosotros. Porque Abraham es padre de todos nosotros. Jesucristo lo vuelve a poner en claro en Juan capítulo 8. Cuando tú lees Juan capítulo 8, hermano, es la confrontación con los fariseos, donde los fariseos dicen: nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces Jesús dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ustedes no hacen las obras de Abraham, hacen las obras de vuestro padre, el diablo. Porque el diablo solo vino a matar, a destruir, a robar. Y esas son las obras que ustedes hacen. Si ustedes tuvieran o hicieran las obras de Abraham, no negarían a aquel de quien habló Abraham. Entonces, y después dice: los que son hijos de Abraham, las obras de Abraham hacen. Y la obra primaria de Abraham, hermano, la más importante de todas, fue haber creído en la promesa. Y después de ahí podemos nosotros hablar de otras instrucciones que como hijos de Abraham podemos aprender para compartir con nuestras familias. Hablando de familias, hemos estado hablando de la familia. Y hay una promesa poderosa en Abraham. Dios le dijo a Abraham el día que fue llamado: y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y alguien puede estar pensando: todas las familias de la tierra van a recibir bendición de Abraham. Sí, pero hay un requisito: creer en la fe de Abraham.
Mi hermano, pudiéramos decir que todas las familias de la tierra son benditas en una gracia común. Porque la gracia común, hermano, tiene que ver precisamente con esa entrega de Dios, esa compasión de Dios que hace que hoy, el día de hoy, buenos y malos sigan vivos. La gracia común, hermano, es que el sol sale para buenos y malos, dice la palabra. Esa es la gracia común. La gracia común es que hoy todavía puede haber alimento para buenos y malos. Esa es la gracia común. Pero la gracia especial que Dios le dio a Abraham es la gracia de haber visto a Jesús, o de haber visto al Salvador, al Mesías, y haber creído que había una promesa de salvación para Abraham. Entonces, hermano, todas las familias serán benditas en Abraham, con una gracia común que va a ser el sustento del Señor hasta que venga el gran día de su venida, pero también con una gracia especial que solamente puede venir a aquellos que han creído en la promesa que de la descendencia de Abraham iba a terminar naciendo en Belén, haciendo un mensaje de redención y muriendo en la cruz del Calvario para luego resucitar de entre los muertos. Cuando Abraham toma a su hijo Isaac y sube al monte para entregarlo en sacrificio, las palabras que él le da a los dos siervos que le acompañan son muy reveladoras. Hey, quédense aquí, les dijo. Yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. Que no tenía Abraham la orden de subir y matar a su hijo, de darlo en sacrificio. ¿Por qué entonces él dice volveremos? Porque él le creía a la promesa y él sabía que la promesa estaba en Isaac. Y Abraham, en lo profundo de su corazón, sabía que aunque no entendía cómo iba a ocurrir, que aunque era algo muy difícil de comprender, cómo pudiendo matar a su hijo podía tener descendencia para dar cumplimiento a la promesa. Él sabía en lo profundo de su corazón que Dios era soberano, omnipotente, que no mentía, que no cambiaría. Y él sabía, en ningún momento él pensó, bueno, mato a mi hijo y me da otro. No. La fe de Abraham fue en Isaac. No es en otro, es en Isaac. Así que ¿qué va a hacer Dios? Aunque la Biblia no lo dice, pero esa expresión volveremos. Abraham tenía la certeza de que su hijo iba a morir porque lo había pedido Dios. Pero aunque muriera, iba a regresar. Y con esa fe Abraham fue. Entonces, hermano, es esa fe la que Dios quiere que nosotros construyamos en la vida de nuestros hijos. Si hay una instrucción primaria que Dios nos ejemplifica con la fe de nuestro padre Abraham, porque nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham y somos hijos de Abraham más que muchos judíos practicantes. Por eso, hermano, no podemos nosotros entender cómo hay muchos cristianos que se quieren judaizar, porque Abraham no era judío. Todavía no nacía Israel. No era judío. La fe de Abraham no fue una fe judía. ¿Sabes cuántas veces menciona Jesús, que es Dios, por supuesto, a Abraham? Más de 35 veces. Compite con Moisés. Moisés es mencionado también cerca de 35 veces. ¿Por qué Abraham y Moisés son los dos personajes que más menciona Jesús? ¿Por qué? Porque son los dos personajes clave del Antiguo Testamento, de todo el Génesis. Son los dos personajes clave. Porque uno nos representa de manera formidable la gracia y el otro nos representa de manera formidable la ley. Pero Jesús, cuando menciona tantas veces a Moisés y menciona tantas veces a Abraham, ahora tengo que decir algo, muchas de las veces que menciona a Moisés, lo menciona para hacer saber que la ley de Moisés es buena
necesaria, pero no salva. Es buena, es necesaria, pero no salva. Pero todas las veces que Jesús menciona a Abraham, lo hace para exaltarlo y para exaltar la vida que viene a través de Abraham. Cuando Jesús, hermano, menciona a Abraham, lo pone como el centro de la salvación, la fe de Abraham. Pero cuando habla de Moisés, lo pone como ejemplo de la moral que se debe de practicar, pero no salva. Eso quiere decir que seguir la ley, hermano, no salva a nadie, ni tampoco ser moralmente correcto, tampoco salva a nadie. Lo que salva es la fe en la promesa en Cristo Jesús. Y muchas veces, hermano, muchas veces que Jesucristo menciona a Abraham, lo hace en un contexto para exaltar la fe, para exaltar la promesa, para exaltar la salvación, para exaltar la redención. Y todas esas veces que Jesús menciona a Abraham, lo hace para ponderar la importancia de caminar en la herencia que Abraham nos dio. Entonces, hermano, Abraham, en términos de salvación, es superior a Moisés. Pero Moisés es el apóstol del Antiguo Testamento. Moisés es el modelo perfecto de a dónde Dios quiere llevarnos: a una vida de rectitud, a una vida de obras de justicia, a una vida donde las obras reflejen realmente quiénes somos. Por eso primero es la gracia y después es la ley. El ser humano, la religión, ha tratado de ponerlo al revés. Primero la ley, primero sálvate por obras, primero ten una vida recta, primero ten una obra de justicia y entonces puedes obtener la salvación. Eso no es así. Eso es exactamente al revés. Aún cronológicamente, la Biblia primero nos narra la historia de Abraham y después nos platica la historia de Moisés. Primero nos pone la importancia de la base de la fe, la base de la gracia, la base de la justicia, no en nuestras obras, sino en la justicia de otro. Porque, hermano amado, Isaac fue salvado no por la justicia de Isaac, ni tampoco por la justicia de Abraham. Fue salvado por la justicia de Dios, que dijo a Abraham: Abraham, no toques al muchacho. Cuando Dios manda un ángel para evitar que Abraham diera el golpe mortal sobre Isaac, eso fue un acto de gracia. Fue un regalo de Dios a Abraham y a Isaac. ¿Qué había hecho de bueno Isaac para que no lo mataran? Nada, absolutamente, hermano. Fue un acto de gracia. Después vendrían las obras representadas en la ley de Moisés. Esa es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es primero conocer la gracia, primero aceptar la promesa salvadora en Cristo Jesús, primero por la fe, por la fe, por la fe, y solo por la fe, reconocer la promesa cumplida en Cristo Jesús, y después por el Espíritu Santo acceder a una vida de justicia a través de obras buenas que nosotros podamos hacer, no para ser salvos, sino para reflejar la fe salvadora que ya hemos recibido. Amén. Entonces, hermano, Dios quiere que seamos instruidos como hijos de Abraham. Y como hijos de Abraham debemos entender que Abraham es superior o es anterior. Mire, Jesucristo por eso siempre apela a algo más grande que Moisés. Aunque menciona a Moisés más de 30 veces, siempre apela a algo más grande que Moisés. Y ese es Abraham, o ese es Noé, o ese es Adán. Jesucristo vino a dar cumplimiento a todo aquello anterior a Moisés, en el tiempo de Moisés y posterior a Moisés. En Jesucristo entonces se cumple la promesa de Abraham. Amén. En Jesucristo se cumple toda la ley. Amén. No podemos separarlo. Si nosotros solamente nos vamos con la ley de Moisés, nos vamos a ser legalistas.
Vamos a poner cargas que ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir. Ahora, si nosotros solamente decimos Abraham, nosotros solamente decimos gracia y no vemos la importancia de la ley, nos vamos a convertir, hermano, nosotros en libertinos. Vamos a hacer de la libertad un libertinaje y vamos a decir hagamos lo que sea, no pasa nada. No, hermano, no es así. El Señor habla de Abraham y habla de Moisés en un equilibrio perfecto, pero es superior a Abraham, porque sin Abraham la ley no tiene razón de ser. La ley se convierte en un ogro, se convierte en un amo, se convierte en un opresor. Pero cuando vemos la fe de Abraham, entonces la ley se convierte en lo que Pablo mismo dijo que debe de ser: un ayo, un guía, un maestro, para que la ley nos instruya. Los 10 mandamientos sean una base de conducta, no para vida eterna, sino para la gloria de Dios a través de nuestra propia vida. Entonces la ley es buena, es necesaria, pero no es nuestra regla de vida para que vivamos oprimidos. Nuestra regla de vida es la instrucción de la gracia que nuestro padre Abraham nos modela de una manera impecable. Queremos que nuestra familia sea bendita. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, ¿por qué no vemos algo muy rápido? Si tú lees toda la historia de Abraham, recuerda que el Génesis está dividido en 3 tercios. El primer tercio es la creación de todo y los primeros hombres. Los personajes principales son Adán y Noé. El segundo tercio es la vida de Abraham. Los personajes principales son Abraham, Isaac y Jacob. Y el tercer tercio de Génesis es el preparativo de Dios como pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Y el personaje principal es José. Pero en el segundo tercio vas a encontrar la vida de Abraham. Ahí la vas a poder leer tú con calma. Son cerca de 9 capítulos. No vamos a leerlos todos, pero cuando tú lees la instrucción de nuestro padre Abraham, perdón que insista, no era judío. ¿Cómo podemos llamarnos nosotros hijos de Abraham cuando tratamos de judaizar? Fue llamado de una tierra idólatra. Fue llamado de una tierra llena de pecado. No tenía ningún mérito. Seguramente él adoraba ídolos. Seguramente él adoraba dioses falsos, como tú y como yo. Así que por eso somos hijos de Abraham. Si Abraham estuviera hoy entre nosotros, nos diría: te entiendo. Entiendo bien que vienes con cosas de tu vida pasada, que vienes con taras, vienes con idolatrías en tu corazón, porque yo también fui idólatra. Vienes con violencia, porque yo también fui violento. Abraham nos entendería, porque él no nació conociendo a Dios. Dios se le reveló, Dios se le mostró. Así como un día se nos reveló el Señor también a nosotros, mostrándonos que Jesús era el camino al Padre. Entonces nuestro padre Abraham. Ahora, cuando hablamos de nuestro padre Abraham, no estamos hablando de nuestro padre como que si él fuera nuestro creador. Nuestro creador es el Padre de los cielos. Pero Él es nuestro Padre en cuanto a la fe, en cuanto a lo que nosotros creemos. Y nosotros creemos en una promesa que ya se cumplió. Abraham creyó en una promesa que se cumpliría. Abraham creyó en una promesa que se proyectaría en su futuro. Nosotros hemos creído en una promesa que ya se cumplió en nuestro pasado. Amén. Pero somos hijos de la misma promesa. Por eso Él es nuestro Padre. ¿De acuerdo? Abraham dejó entonces atrás la idolatría, dejó la rebelión. Él era rebelde. Su padre era rebelde al Dios del Edén. Dejó la hechicería, hermanos. Es muy interesante, porque la tierra de su padre era una tierra, sabemos, Ur de los Caldeos, era una tierra de hechiceros. Todo eso él lo dejó. 3 pecados, hermano, que la palabra dice que están mancomunados. Es lo que le dice el Señor a Saúl. Cuando Saúl es confrontado por el profeta Samuel, le dice:
porque la rebelión y la obstinación, otras versiones dicen la desobediencia, es igual que la idolatría y la hechicería. Entonces están emparentados. Alguien dirá, yo no soy idólatra, yo no soy hechicero. Bueno, si tú eres desobediente, si tú eres rebelde, pues la palabra te cataloga igual que un idólatra y que un hechicero. Tú dices, no, yo no soy como esos que van de rodillas ahí a adorar trapos. Sí, pero si tú eres desobediente, no te sujetas, eres rebelde, eres chismoso, eres murmurador, hablas mal de tus autoridades, no te sujetas a tus padres, eres un idólatra y eres un hechicero. Yo no hago artes de magia, ni encantamientos, ni estoy haciendo ataduras ahí. No, pero si tú sencillamente no tienes la docilidad para sujetarte a las autoridades, eres un hechicero. Y aunque no digas amén. Y todo eso era Abraham. Pero Abraham no abandonó todo eso. Aceptó la revelación de Dios, aceptó la revelación del Dios creador, aceptó la revelación del Dios de su padre Noé, que le creyó a Dios contra todo pronóstico. Aceptó el Dios de su padre Adán, a quien había conocido en estado de plenitud y perfección. A ese Dios que se le reveló, él creyó. Y una vez que él creyó a la revelación de Dios que le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, que le dijo, ya no más te ates a este mundo, ya no más te ates a lo que tus sentimientos te dicen a este mundo, que tus sentimientos se aten a el reino de Dios que te doy como promesa. En ese momento para Abraham dijo, ya no es importante, todo lo que este mundo me ofrece ya no es relevante, yo quiero la promesa que Dios me da. Y hermano, es maravilloso porque como Dios no es deudor de nadie, Abraham abandonó todo, y cuando abandonó todo, Dios le dio todo. Eso es algo maravilloso. Entonces ahora, Abraham, no quiero platicarte toda la historia, me quiero enfocar en una cosa. Llega el momento en que el Señor le dice, te voy a dar un hijo, y le da un hijo. Bueno, antes tuvo a un hijo que no fue el hijo de la promesa, fue el hijo de su idolatría, fue el hijo de su impaciencia, fue el hijo de su duda, y aún con todo el Señor no condenó a Abraham. Hermano, podemos nosotros llamarnos hijo de Abraham porque también hemos dudado, también hemos desobedecido, también hemos desfallecido en algún momento de nuestra vida. Y cuando Dios vio que Abraham había tenido un hijo con la criada Ismael, no lo condenó. No le dijo, no Abraham, ¿sabes qué? Ya no voy a darte nada, ya no te voy a dar un hijo de la promesa. Tú pecaste, tú te tropezaste, tú tuviste un Ismael porque sigues siendo idólatra en lo profundo de tu corazón y te creaste tu propio ídolo de carne y hueso. Eres un religioso y en vez de esperar en Dios pacientemente, quisiste tú tener un hijo para después decir, es lo que Dios me quiso dar. Religiosismo, hermano, llamarle algo que no es de Dios como que si fuera de Dios. Eso es lo que hizo Abraham. Tuvo Ismael y después dijo, he aquí lo que Dios me prometió. Y Dios dijo, yo no te quería dar eso. Pero con todo, Dios no lo condenó. ¿Fue un tropiezo de Abraham? Sí. ¿Cuántos tropiezos tuvo Abraham, dicho sea de paso? Ay, hermano, cuando tú ves al padre de la fe, también te das cuenta que es el padre de la duda. Ves el padre de la fe y también te das cuenta que es el padre de la incredulidad. Ves que es el padre de la fe, pero también ves que es el padre del miedo. Tuvo miedo de Faraón, tuvo miedo de Abimelech, pero también es el padre de la ansiedad. ¿Cómo puede ser posible eso? Y con todo Dios no lo condenó. ¿Sabes por qué? Porque en medio de todas esas
circunstancias, tropiezos, caída, no dejó de creer. Tenía miedo, pero después decía, pero Dios, sigo creyendo en ti. Es decir, la fe permanecía en él, se revitalizaba, se restablecía. No se quedó en Egipto, hermano. No se quedó atorado en sus miedos. No se quedó atorado en sus tropiezos. Cuando vino Dios y le dijo, yo no te dé Ismael, corre a Ismael. Él no se quedó ahí diciendo, no, Señor, si me pides eso ya no camino contigo, pídeme lo que quieras, pero menos eso. No, hermano, le dolió, sufrió, le lloró, pero la fe en Dios era más fuerte. Así que estuvo dispuesto y decir, está bien, aún Ismael, él es tuyo, él te pertenece, tú haz con él lo que quieras y yo confío que lo que vayas a hacer va a estar bien. Nunca se dejó sumir en sus circunstancias de dolor, de aflicción, de persecución, de duda, de miedo. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué se levantaba? Porque era verdaderamente salvo. Porque tenía verdaderamente el Espíritu de Dios ayudándolo. Por eso siempre se levantó. Entonces, hermano, tú tienes esperanza, pero no puedes permanecer en tu idolatría. Pero no puedes permanecer en tu miedo, pero no puedes permanecer en tu duda. Tienes al Espíritu Santo, así que levántate. Abandona a tus Ismaeles, a tus ídolos, abandona tus dudas, abandona tus miedos, abandona tus falsas comodidades y levántate y sigue adelante. Dios te habla con su palabra, con su Espíritu. No podemos quedarnos cómodos, somos hijos de la fe. ¿Y sabes cuál es un sinónimo de la fe? Movimiento, acción. Eso es un sinónimo de la fe. El que tiene fe se mueve, el que tiene fe se levanta, el que tiene fe camina, el que tiene fe no se acomoda. Y si algo hemos tenido por 32 años, ha sido que esta iglesia nunca se ha acomodado, nunca se ha conformado. Y no podemos hoy empezar a conformarnos. No podemos hoy empezar a decir, bueno, lo que hicimos, hicimos, y lo que no hicimos, ni modo. No podemos, Dios no te quiere acomodado en esa butaca. Dios no te quiere acomodado en la sala de tu casa. Dios quiere que te levantes, que salgas, que prediques, que salgas, que te levantes, que salgas, que aprendas palabra, que crezcas, que aprendas doctrina, que te levantes, que enseñes a los más pequeños, que te levantes, que instruyas a los que vienen detrás de ti, que dejes de murmurar de tu hermano, que dejes de murmurar de lo que se hace bien o de lo que se hace mal. Eso no es fe. Cuando tú estás murmurando de tu pastor, de tus ancianos, de tus hermanos, no estás caminando con fe. Abraham no murmuraba, se levantaba y actuaba. Hacía lo que tenía que hacer. Eso se llama fe. ¿De qué servía que se pusiera ya a chismear con su esposa Sara? Esto está bien, esto está mal, esto pasó, esto no pasó. No, sencillamente Abraham incluso instruyó a Sara a que Sara fuera una mujer de fe. Y cuando nace su hijo Isaac, instruye a su hijo para que su hijo fuera un hombre de fe. Hay muchas áreas que podemos nosotros sacar de la instrucción de Abraham a Isaac. Cuando nace Isaac, el hijo de la promesa, es ahí donde Dios le dice a Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Vas a circuncidar a Isaac y a todos los que nazcan en tu casa. Ese fue el principio de la instrucción, hermano. Tienes que enseñarle a tu hijo que es diferente. ¿A poco pensabas tú que la circuncisión era un aspecto? ¿De qué pensabas que era la circuncisión? Para que demostremos que somos la religión verdadera. No, hermano, Dios no estaba pensando en formar una religión. Hoy los judíos se sienten orgullosos de la circuncisión y los mesiánicos, hermano, torpemente están circuncidando gente porque piensan que eso hace pueblo de Dios. Por Dios, Abraham fue más pueblo de Dios antes de ser circuncidado. Por eso Abraham insiste tanto y dice, a ver, ¿cuándo fue llamado Abraham? ¿Siendo circuncidado o siendo o incircunciso? ¿Cuándo Dios amó a Abraham?
¿Lo amó cuando se circuncidó o siendo incircunciso? ¿Sabes cuántos años pasó Abraham sin circuncidarse desde que fue llamado hasta que nace Isaac? Cerca de 30 años. Y en esos 30 años Dios no amó a Abraham. En esos 30 años Dios no le habló a Abraham. En esos 30 años Dios no tuvo un propósito con Abraham. No, hermano, todo ese tiempo Dios tuvo un plan de amor, de acompañamiento, de misericordia. Cuando nace su hijo, le dice circuncídalo. ¿Y por qué le dijo eso? Porque tienes que ser instructor. Porque ahora tienes que enseñarle a tu hijo. Y para enseñarle a tu hijo que él es único, que él es diferente, que él es escogido, que él no se puede andar comportando como los demás muchachos, que él no puede estar deseando lo mismo que los que no son hijos de Dios. Tienes que enseñarle a no estar buscando los apetitos carnales, vanos de afuera. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo primero es modelando. Así que el primero que se va a circuncidar eres tú, don Abraham. Y lo segundo, ahora sí, instruye al niño en su camino. Tú lo modelas. ¿Y a quién crees que le dolió más la circuncisión? A Abraham, hermano. Abraham tenía ¿cuántos? 100 años. Isaac era un niño recién nacido. Así que el que se acordó más de la circuncisión fue el viejo Abraham. Primero lo modelamos, lo sufrimos, lo padecemos, porque tendrá que ser un ejemplo de ser diferente, un ejemplo de que yo le creo a Dios, no al mundo, un ejemplo de que yo no voy a caminar en las prácticas que el mundo hace, porque yo amo a Dios, porque Él me salvó. Ese duele más que enseñarlo al muchacho. Pero después de que lo modela, lo enseña, lo circuncida. Eres único, no hay otro como tú. Tú le perteneces a Dios. Así que la instrucción comenzó con la circuncisión como un acto de bendición para mostrarle a Isaac que él pertenece al pueblo escogido de Dios. Así que, ¿en qué vamos a instruir nosotros a nuestros hijos? Que sepan que son únicos, que sepan que ellos, aunque se parezcan al resto de los muchachos, no son como el resto de los muchachos que andan fumando, drogándose, emborrachándose, de mujer en mujer o de muchacho en muchacho. No, ellos no son igual. Son diferentes. Sí, con inclinaciones, sí, con debilidades, sí, con tropiezos, pero no son iguales. Hay algo que los distingue. Y si tú no eres el primero que hace que sepan que ellos son distinguidos, ¿quién lo va a hacer? Hermano, no fue que mandó el Señor a un pastor o a un profeta a circuncidar al niño. No. Fue el papá, el instructor para decirle a los hijos quiénes son, a dónde van, cuánto vale. Son únicos, son hijos de Dios. Somos nosotros los padres. Le enseñó obediencia. No nada más le enseñó que él era único. No nada más le dio identidad. Le enseñó obediencia. Cuando tú ves que van subiendo al monte, hermano, el muchacho Isaac, un joven adulto ya, le dice: padre, ¿y dónde está el cordero? Quiere decir que él no era tonto, hermano. Él estaba mirando y decía: ok, literalmente la Biblia dice: he aquí la leña, aquí está el fuego. Pero, ¿y el cordero, papá? Él sabía. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Alguien se acuerda? Dios proveerá. No fue abierto, pero ese Dios proveerá, hermano, es una expresión de fe. Dios proveerá. ¿Por qué no dijo Dios ya proveyó? Porque el decir Dios ya proveyó es decir tú eres, pero el decir Dios proveerá es tengo esperanza. Tengo esperanza. Así que le enseñó obediencia, y cuando llegó el momento, hermano, en que hizo el altar, puso las piedras, puso la leña, y cuando llegó el momento de amarrar al cordero, el muchacho dijo: ya entendí, papá, ya entendí. Haz lo que tengas que hacer. Tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre a quien Dios le habla. Tú no te mueves solamente por sentimentalismos, te mueves porque Dios te habla.
Así que lo que Dios te dijo, confío en ti. ¿Por qué confió en su padre? ¿Y por qué confió en el Dios de su padre? Porque fue instruido en obediencia, porque él vio cómo su padre, aunque se equivocaba, se tropezaba y fallaba, era un hombre que obedecía a Dios. Así que le enseñó obediencia, y el muchacho voluntariamente, obedientemente, puso las manos para ser atado y aceptó el propósito de Dios. ¿Cómo le enseñó obediencia a Abraham? Obedeciendo él a Dios primero. Lo instruyó en obediencia, obedeciendo él a Dios primero. Seguramente le dio disciplina. ¿Sabes que la palabra dice que después de que Abraham muere, Isaac se convierte en el dueño, el heredero de toda la riqueza? Pero ellos eran nómadas, se movían, no estaban asentados. Eso es otra cosa que nos habla de la fe de Abraham, porque Abraham no necesitó una casa propia, Abraham no necesitó un terreno, él no estaba aferrado a un terreno aquí en la tierra. Su gloria no estaba en un terreno, no estaba en una casa, no estaba en una cuenta bancaria. Su gloria estaba en Dios. Sin embargo, dice que era el hombre más rico de la región y era el que más criados tenía en la región. ¿Y sabes qué pasaba cuando Abraham llegaba a un lugar? Abría un pozo, cavaba un pozo y ahí encontraba agua. No tenía que estar probando aquí y luego acá y luego allá, y tenía que hacer 20, 30 pozos antes. No. Donde llegaba, ¿por qué? Porque era obediente a la palabra. Y cuando somos obedientes a la palabra, aunque estemos en desierto, Dios nos va a dar agua. Aunque estemos en desierto. Porque el desierto, hermano, es símbolo, es figura de batalla, de lucha, de sufrimiento, de incomodidad. Sin embargo, no nos va a faltar la provisión de Dios para que nosotros podamos tener gozo, tranquilidad y seguridad. Así que estás pasando por un desierto en tu trabajo, un desierto en tu familia, un desierto en tu matrimonio, un desierto con tus hijos. Confía que Dios te va a dar agua aunque tengas que pasar por el calor de las circunstancias. Pero cuando muere Abraham, dice la palabra que Dios le dio a Isaac los pozos de su padre Abraham. ¿Sabes qué significa eso? Que había algunos que vivían también en el desierto, que cuando Abraham se movía, ellos decían, ya se fue Abraham, quedémonos con su pozo. Y llegaban al pozo de Abraham y ¿qué crees? Ya no había agua. Porque ellos no sabían que no era el pozo, era el Dios de Abraham. Hay algunos que vienen a la iglesia porque dicen, voy a la iglesia para ver si puedo tener lo mismo que tiene aquel otro. Y vienen a la iglesia, hermano, y les va peor. Y saben que dicen, ya no voy a la iglesia porque desde que empecé a ir a la iglesia me va peor. Porque no tenían fe en Cristo Jesús. Pusieron su fe en las bendiciones que se pueden obtener cuando uno sigue a Jesús. Y los pozos se cerraban, quedaban sellados. Pero cuando vino Isaac, que creía en el Dios de Abraham, no nada más creyó en el Dios de su padre, vio el poder. ¿Sabes cuándo se convirtió Isaac? Cuando vio la mano del ángel que detuvo la mano de su padre y le dijo, no mates al muchacho. Ese día Isaac se hizo cristiano. Estoy casi seguro. Porque ese día dejó de ser el Dios de su padre, y fue el Dios que tuvo misericordia de él para que no muriera. Así que usted no se preocupe si tiene hijos que por ahí andan dando coces contra el aguijón. Si son hijos de Dios, va a llegar un día en que van a subir al altar, van a sentir que casi se mueren, y usted junto con ellos va a sentir también el dolor de sus hijos. Pero ese día que vean que la mano de Dios se mueve sobre de ellos para que no mueran, ese día verdaderamente sus hijos van a decir y van a gritar, ya no es el Dios de mi padre, ahora también es mi Dios. Da un aplauso al Señor. Mira, hermano amado, cuando tú ves la Biblia, te vas a dar cuenta que Isaac le dice a Abraham, Padre, si Dios te habló, como diciendo, a mí nunca me ha hablado,
De repente uno platica con jóvenes, platica con los hijos de uno también más jóvenes, y uno le platica lo que uno ha visto de Dios, cómo el Señor mostró situaciones de todo tipo. Yo a veces le platico a los jóvenes circunstancias que yo he visto de Dios, cosas que yo he experimentado de manera misericordiosa, y se me quedan viendo así como diciendo, ¿a poco? Y yo digo, cómo quisiera, algunos incluso hasta como que les leo la cara y dicen, se me hace que se lo está inventando. Y uno quisiera decir, eso pasó, quisiera que lo vivieras, quisiera que lo experimentaras, quisiera que hubieras estado ese día. Pero eso no puede pasar. Los veo con cara como de, que Dios le habló, que Dios le mostró, que Dios, igual que Isaac. Pues si Dios te habló, sin embargo, algo que hay que elogiarle a Isaac es que era obediente. Pero ese día, por primera vez, vio la mano de Dios moviéndose a favor de él. Pero ¿sabes qué le enseñó Dios a Isaac? Le enseñó disciplina. ¿Cómo lo sé? Porque Isaac, cuando se fue moviendo después de que Abraham murió, llegaba a los pozos de su padre, eso dice la Biblia. E Isaac abría los pozos de su padre Isaac y encontraba agua. Eso quiere decir que Isaac aprendió la ruta, el camino, la forma de poder llegar a ese lugar para destapar el pozo, y en ese momento ya tenía la fe de que iba a encontrar agua. Eso no se podía haber logrado si no fue disciplinado. Y que él acompañaba a su padre Abraham a abrir pozos, a sostener los pozos, a mantener los pozos, a utilizar los pozos. Hizo hábitos con su padre Abraham para poder saber dónde estaban los pozos. Y hermano amado, el agua abundantemente en la palabra de Dios, hay muchos pasajes que están profundamente relacionados con la palabra de Dios. Así que yo puedo decir que la primer disciplina que podemos extraer como una enseñanza es que fue disciplinado en la palabra de Dios. Abre la Biblia con tus hijos, aunque ellos no tengan ganas, aunque ellos te digan, ay papá, abre la Biblia. Si ellos no quieren leer, lee tú con ellos. Oblígalos a que lean la Biblia. Si son pequeños, dile, no, vas a leer, aunque sean 2 versículos, 5 versículos. Cuando tú mueras, si ellos fueron disciplinados en leer la Biblia, aunque ellos no quisieran, van a abrir el pozo que tú abrías con ellos. Esos pozos que muchos dicen, voy a abrir la Biblia, ¿qué dirá la Biblia? ¿Qué lee la Biblia? Y entonces leen ahí y dicen, no sé, esto es muy difícil, está muy extraño, ¿quién sabe de qué habla este libro? Claro, porque ellos no tienen la fe de nuestro padre Abraham. Pero nuestros hijos el día de mañana van a abrir este pozo, porque cuando fueron pequeños tú lo abrías con ellos. Tú les leías la Biblia, recitabas la Biblia con ellos. El día de mañana van a abrir este pozo de agua viva y van a encontrar sustento cuando estén tristes, decaídos, deprimidos, dudando, temerosos, porque les enseñaste disciplina para encontrar los pozos escondidos de Dios. Así que Abraham les enseñó disciplina. Seguramente, hermano, Isaac fue adoctrinado, porque encontramos a Abraham más adelante, hermano, diciendo, el Dios de mis padres, el Dios de mi padre. Entonces Isaac, hermano, fue un joven que aprendió doctrina. ¿Quién le enseñó a Moisés cómo fue la creación? ¿De dónde Moisés sacó la información para saber cómo fue la creación? De sus antepasados, de su padre y de su abuelo y su abuelo de su abuelo, y así hasta llegar a Adán. Y dentro de esa generación ahí está Isaac. ¿Quién le enseñó a Isaac la doctrina de la creación? ¿Quién le enseñó a Isaac acerca de la misericordia de Dios en el diluvio? ¿Quién le enseñó a Isaac acerca del juicio de Dios cuando confundió las lenguas en Babel? Abraham. Así que Isaac fue adoctrinado. No nada más
fue disciplinado, fue adoctrinado. Adoctrina a tus hijos. Habla, pero tú no puedes hablar de doctrina si tú no conoces doctrina. ¿Qué fortalece la fe de nuestros hijos? El adoctrinamiento. ¿Estás aquí, hermano? El gobierno quiere adoctrinar a tus hijos. El Estado los quiere adoctrinar. Los quiere hacer, los quiere doblegar sus conciencias. Quiere hacerlos hijos del Estado. Quiere hacerlos incondicionales a pensamientos progresistas, homosexuales, comunistas. No lo permitas. Tenemos que hacer a nuestros hijos hijos de Abraham. Tenemos que hacer a nuestros hijos hijos de Abraham. Y para eso necesitamos adoctrinarlos. Y para adoctrinarlos tenemos que primero nosotros amar la doctrina de Cristo. Hermano, Abraham enseñó a su hijo. ¿Sabes qué le enseñó a su hijo Isaac? Algo muy grande. Quizás el centro de todo. Le enseñó a tener fe. Le enseñó a tener fe. ¿Qué más grande clase de fe que cuando lo iba a subir al monte para matarlo? Nunca escuchó Isaac una frase que dijera: ay, qué cosa tan rara es Dios. Mira, Isaac, de veras Dios es muy raro. Mira, cuando tú vayas caminando en esta vida, Dios es muy raro. Mira, es difícil de entender. No, hermano, Abraham siempre dijo: Dios es Dios, Dios es certero, Dios no se equivoca, Dios no falla, Dios está contigo. Nunca le dijo: ay, yo no entiendo a Dios y yo creo que Dios a veces se equivoca. Jamás. Le enseñó fe. Pero Abraham tenía que enseñarle fe. Y nunca habló contra Dios, ni negando su poder, su soberanía, su omnipotencia, su omnisciencia. Todo el tiempo las palabras de Abraham hacia el Dios que lo había llamado eran de exaltación. Mira la expresión: subiremos, adoraremos. De hecho, es la primera vez que aparece la palabra adoración. Hermano, adoración es el corazón que se entrega de manera completa, haya música o no haya música. Hoy los jóvenes dicen: ay, es que no estuvo buena la música. Qué triste. ¿Y por qué no pudimos decir: pero sí estuvo buena la adoración? ¿Qué le enseñó a Abraham? Le enseñó a adorar, haya música o no haya música. Estemos en la iglesia o estemos en la casa, estemos en el carro o estemos en el desierto, podemos adorar a Dios porque grande es su misericordia. Le enseñó a creer. ¿Tienes problemas con tu esposo? ¿Tienes problemas con tu esposa? No le digas a tus hijos: no aguanto a tu padre, no aguanto a tu madre, ya me está cansando y me voy a divorciar. Porque eso es decirle: Dios se equivocó. Eso es decirle a tus hijos: Dios falla. No, ¿por qué no le dices: yo fallo, tu madre se equivoca, yo soy el que tiene el carácter extraño, pero pase lo que pase, Dios no falla? Y pase lo que pase, creemos en que Dios tiene un plan para nosotros. Enséñale fe a tu hijo. Que aunque te sientas triste, le digas: sí, estoy un poquito desanimado, pero Dios sabe, pero Dios está con nosotros. Nunca le digas a tu hijo: ay, hoy no vamos a la iglesia. Como que ¿para qué vamos a la iglesia si nos está yendo re mal? Me acaban de correr del trabajo, no tengo ganas de ir a la iglesia. Le estás diciendo a tu hijo: el trabajo es más grande que Dios. Nuestro Dios es el trabajo. Pero si sabe que te corrió, si sabe que la pasaste mal, si sabe que fue dura la experiencia, pero llega el domingo y dices: pero vamos a darle gracias a Dios, tu hijo va a decir: ¿gracias de qué? ¿Gracias de qué? Y entonces tú dirás: de que Él sigue en su trono. Da un aplauso al Señor. Abraham instruyó a su hijo en la lucha espiritual. ¿O acaso piensas que cuando Abraham salió a pelear contra los 5 reyes fue nada más una lucha cuerpo a cuerpo? Hermano, ¿cómo crees que derrotó a Abraham solamente con cuántos? 300 criados. ¿Cuántos criados eran? 200 criados. ¿Cómo crees que derrotó a 5 reyes con ejércitos bien armados, con espadas, con caballos, con lanzas, con arcos? 5 reyes, 5 reinos, 5 ejércitos.
Y Abraham, con 200 siervos, 200 criados, que nada más tenían azadones, picos para labrar la tierra, palas, que no tenían ni caballos, quizá mulas es lo que más aspiraban, o burros. Derrotaron a 5 reyes. Y fue tal la victoria que no nada más recuperaron a Lot, porque recuerda que Abraham fue a pelear porque Lot iba entre todos los que se llevaron cautivos. No nada más se rescata a Lot, sino rescata a todos los que se habían llevado cautivos. Y además un montón de botín, montón de riqueza. Y cuando va con toda la riqueza del botín, se le aparece al camino Melquisedec y le enseña a Isaac que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y le enseña a su hijo que cuando los enemigos son más grandes, cuando los enemigos son terribles, cuando las circunstancias se levantan que uno no sabe cómo va a enfrentarlas, la fe, la confianza, la seguridad en que Dios está de nuestro lado, como el canto final. Pero Dios pelea de nuestro lado y nosotros del lado de Dios. Eso hace que los enemigos tarde o temprano sean derrotados. Levantémonos como nos hemos levantado otras veces, como familias, como individuos y como congregación, peleando contra enemigos que no sabíamos por dónde entrar. Lo único que sabíamos es lo que hoy seguimos teniendo claro: que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Dios pelea de nuestro lado. ¿Cómo venció Abraham? Con su fe. Y Isaac supo de esas victorias. Isaac sabía de esas victorias. Fueron no contra ejércitos, fueron contra demonios, fueron contra huestes de maldad. Hoy no es el tema, hermano, pero cada uno de esos 5 reyes, sus nombres significan cosas terribles para el pueblo de Dios. Le enseñó a pelear con la oración, le enseñó a pelear con las armas de Dios, le enseñó a vestirse con la armadura de la fe, a vestirse con el casco de la salvación, con la coraza de la justicia. ¿Cómo sé que también se vistió con la coraza de justicia? Hay muchos detalles, pero la palabra dice que uno de los reyes de Sodoma y Gomorra, el rey de Sodoma específicamente, le dijo a Abraham: gracias, qué bueno que peleaste por nuestra causa, qué bueno que peleaste para que nosotros pudiéramos recuperar a nuestras familias. Y a Abraham se le quedó viendo y dijo: ¿quién te dijo que peleé por ti? O sea, ¿quién te dijo que peleé por Sodoma? Peleé por amor a mi familia y peleé por la certeza del Dios grande que yo tengo en mi vida. Así que toma lo que es tuyo, le dijo Abraham. Lo que es tuyo, tómatelo, llévatelo. Te regreso todo lo tuyo. A todos los cautivos y todas las riquezas que se robaron de tu ciudad son tuyas. Porque su confianza no estaba en los que estaban alrededor, su confianza estaba en Dios. Así que el Señor le enseñó, Abraham le enseñó a su hijo a tener fe, le enseñó a tener seguridad. Yo le doy a Dios porque Dios ya me dio a mí, Dios me dio la victoria. Yo no sé, Dios se movió, Dios me dio victoria sobre 5 reyes. Dios me dio victoria y pude rescatar a mi familia no se perdió. Dios me dio victoria y me permitió ser más rico, hermano. Abraham regresó de esa batalla, regresó más rico que antes. Y entonces Abraham dijo: no, esto yo no me lo gané, esto me lo dio Dios. Y como todo es de Dios, yo no puedo más que reconocer que todo viene de su mano. Y le dio el diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. No se lo dio a Aarón, sacerdote de la ley, se lo dio a un sacerdote misterioso que se aparece a la mitad del camino en el nombre del Dios creador, del Dios todopoderoso. Así que Abraham instruyó a Isaac para que Isaac supiera que todo lo que tenía venía de Dios
que todo lo que él ganaba venía de Dios, que toda la provisión, abundancia o escasez que en ocasiones pasara era por un plan de Dios. Pero fuera que tuviera mucho o fuera que tuviera poco, tenía que darle gracias a Dios, reconociéndolo a través de su diezmo, como un acto libre, voluntario, amoroso y obediente. ¿Le estás enseñando eso a tu hijo? Y termino, hermano, solo con esto. Abraham le enseñó a Isaac la importancia de bendecir a sus hijos. ¿Por qué Jacob y Esaú, cuando llegaron a la edad adulta, de dónde la urgencia de ser bendecidos? ¿De dónde la urgencia de Jacob de bendíceme, papá? ¿De dónde la ansiedad de Esaú? Tienes una bendición, tienes una bendición. Recuerda que Jacob le ganó el plato, ¿verdad? Llegó primero. Tú sabes la historia, no es el tema. Y Isaac, ya ciego, bendice a Jacob con palabras maravillosas. Valdría la pena estudiar un día la bendición de Isaac a Jacob. ¿Por qué Isaac bendice tan hermosamente a Jacob? Lee la bendición, hermano. Le dice quién es, le dice cuánto vale, le dice qué va a recibir, le dice cuán fuerte va a ser. ¿De dónde? ¿Y por qué Esaú viene después y dice bendíceme, padre? Y Isaac le dije, pero ya bendije con la bendición más grande a tu hermano. Y dice que Esaú llorando con angustia, le dice, padre, no tienes una bendición para mí. ¿Sabes de dónde ellos aprendieron? De que Isaac les platicó cómo fue bendecido por su padre Abraham. Y cuando Isaac les dijo, y tu padre me bendijo, y tu padre oró por mí, y Abraham puso manos sobre mi cabeza, y Abraham me dijo, me declaró, y cuando me casé con su madre también habló, también me dijo, también me tocó. Los hijos de Isaac dijeron, yo quiero eso, yo quiero eso. Es más, ni siquiera Moisés establece las bases de bendición a los hijos. No hay claridad en la ley, en Levítico, de cómo bendecir a los hijos. ¿Sabes de dónde nos viene? Los fundamentos para bendecir a los hijos nos viene de Abraham. Y somos hijos de Abraham, dice Pablo. Y somos hijos de Abraham, dice Jesús. ¿Sabes qué le dijo Jesús a los religiosos, fanáticos, fariseos? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Elogia las obras de Abraham. No dice que es del Antiguo Testamento, no dice que es de la ley. Abraham bendijo a sus hijos y no estaba bajo la ley, estaba en la gracia. Aún a Ismael, hermano, que lo tuvo que echar, lo bendijo. Y al hijo de la promesa Isaac lo bendijo todavía más abundantemente, con palabras, con presencia, con acompañamiento. Hermano, bendigamos a nuestros hijos. Si algo aprendió Isaac en esa instrucción fue bendecir a los hijos. No necesitas que esté el pastor, no necesitas que esté un ministro. Dios ha llamado a los padres a bendecir a sus hijos. No tienes que decir, pastor, venga para que bendiga a mis hijos. No, Dios te ha llamado a ti. Toma a tu hijo, toma a tu chica, a tu muchacha, a tu princesa y dile, tú eres sierva, tú eres valiosa. Y aunque en el camino tu hijo, tu hija se separen del camino en apariencia, tus palabras están dentro de su mente, tus palabras están dentro de su conciencia, están dentro de su corazón, y tarde o temprano en el tiempo de Dios el Espíritu Santo va a traer, hermano, tus palabras de bendición para que no pueda descansar tu hijo, no pueda descansar tu hija, y entonces dobleguen sus rodillas delante de Dios. Si no haces ese trabajo, pero si no tienes palabras de bendición, pero si no les dices quiénes son, cuánto valen, cuál es el plan, cuál es el propósito, lo que se espera de ellos en términos divinos, no van a tener ese poder de tus palabras para que en el tiempo de necesidad, en el tiempo de prueba, como el hijo pródigo, puedan decir, mi padre me ama, mi padre siempre estuvo conmigo, mi padre siempre me trató con compasión, mi padre me disciplinó, pero nunca con odio.
y puedan regresar como el hijo pródigo. Todo esto fue instrucción. Y por causa de tiempo ya no puedo decirte, quizá hay más cosas de cómo Abraham instruyó a su hijo Isaac. Pero nosotros somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, tenemos un llamado a instruir a nuestros hijos en la fe de Abraham también. Y la fe de Abraham, vuelvo a insistir, la fe de Abraham fue fundamental en la promesa de un redentor y de un salvador que haría que su simiente fuera como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Abraham murió y no vio cumplido eso. Pero cuando empezó el pueblo judío, yo he escuchado a muchos, y no me voy a meter en ese asunto, pero muchos dicen: Israel completito son las arenas del mar y la iglesia son las estrellas del cielo. Hermano, yo creo, y eso es algo que yo creo, que el pueblo de Dios es la arena del mar, y que un paralelo, porque así es el idioma hebreo, así es como hablaban los hebreos, sobre todo cuando se hacía un énfasis poético, había una comparación. Así que yo no separo la arena del mar ni las estrellas, yo lo veo como dos formas diferentes de decir un mismo mensaje. ¿Y cómo va a ser ese pueblo? Va a ser conformado por judíos y por gentiles. La promesa de la cual fue el primer mensaje del apóstol Pedro: judíos y gentiles, dos naciones, dos pueblos, conformando un solo pueblo para la gloria de Dios. Pero no importa si son judíos, no importa si son gentiles, para que puedan ser parte de este pueblo de Abraham que Dios le prometió a Abraham, tienen que creer en la promesa que se le dio a Abraham. Si nace un judío y no quiere nada con Jesús, no es hijo de Abraham, porque Pablo lo dice literal en Romanos: no son hijos de Abraham los que nacen según la carne, son hijos de Abraham los que nacen según la fe. Así que, hermano, judíos quieren ser salvos, acepten a Jesús como el que vio a Abraham como Salvador. Gentiles, resto de las naciones, quieren ser salvos, vean a aquel que murió en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Judíos, resto de las naciones, si no miran a quien vio a Abraham, lamento mucho decírselos, no son pueblo de Dios y no van a ir al reino de los cielos. Esa es la más grande enseñanza, hermano. Ahora te pregunto, ¿tú eres hijo de Abraham? Si tú quieres que tus hijos sean también hijos de Abraham, hijos de la fe, hijos de Dios, porque vieron la promesa cumplida, entonces instruye a tus hijos cuando fueren niños con la fe que Abraham instruyó a los suyos, para que cuando fueren viejos no se aparten y ellos también puedan ser hijos de Dios. Romanos 4:20 dice, y termino con este pasaje, no lo busques, escúchalo, está en Romanos 4:20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Abraham dudó de muchas cosas, pero en cuanto a la promesa, no titubeó. Dudó en que iba a comer el día de mañana, por eso se fue a Egipto. Dudó en cuanto si iba a estar seguro, por eso se movió de muchos lugares. Pero en cuanto a la promesa de un Salvador, ni siquiera cuando entregó a su hijo en el altar, dudó de que esa promesa se iba a cumplir. No titubeó, así que deja de titubear, querido hermano. Deja de titubear. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Todo lo que tiene que ver con sus promesas son sí y amén. Así que, hermano amado, vamos a caminar con la fe de Abraham, porque somos hijos de Abraham. Y la fe de Abraham fue puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.